Defensa siciliana, variante del dragón normal, entrega 3. Ilustraremos la defensa siciliana del variante del dragón con una partida incunable, jugada entre Fischer y Bell Larsen, en Portoroz, en 1958. Bell Larsen contaba entonces con 23 años y se enfrenta a un Bobby Fischer de 15. Larsen actualmente es considerado el mejor jugador danés de toda la historia y el mejor escandinavo hasta el advenimiento del noruego Magnus Carlsen. Larsen nació en Dinamarca en 1965 y murió en Argentina en 2010. En los años 70 era considerado uno de los mejores jugadores no soviéticos junto a Bobby Fischer. Bien, blancas Fischer, negras Larsen. Comenzamos. Tenemos aquí caballo F3, D6, que esta es la variante dragón normal, y el D4. Inmediatamente las negras cambian su peón lateral por el peón central, caballo por D4, caballo F6, muy importante, recordamos este punto donde necesitamos atacar el peón central con idea de evitar el nudo Marozzi, caballo C3 y G6, preparando el fianchetto. Esta es la famosa estructura ya del dragón que conocemos. Y aquí hay que hacer notar que el negro intenta desarrollar sus piezas de modo muy natural y a lugares agresivos. El alfil que quedará en G7, su enroque normal, el caballo en C6, el alfil de casillas blancas en D7 y la torre en C8. Ese es el plan de las negras, frente a un montón de variantes de las blancas. Fischer va a jugar con blancas el esquema del ataque yugoslavo, que es un buen antídoto contra la defensa siciliana variante del dragón normal. Entonces comienza con alfil de 3, hay que recordar esta estructura, y las negras alfil G7 preparando el enroque. Bueno, hay que hacer una cosa, hay que tener en cuenta un detalle muy importante, porque aquí se puede ir de las manos esta jugada, caballo G4 con idea de atacar al alfil D3. Bueno, esta jugada es casi mortal para las negras, porque hay un alfil B5 jaque. Si por ejemplo se protegen con el alfil, nos fijamos que el alfil en D7 está clavado y entonces un dama por G4 es ventaja decisiva. Otras variantes tampoco son mejores. Por ejemplo, si aquí caballo C6, simplemente caballo por C6, bueno, B por C6, jaque, alfil D7, alfil D4, quitando el alfil del alcance del caballo, alfil por C6, alfil por torre, dama C8 y H3. Bueno, y las blancas se quedan con ventaja también decisiva. Otras alternativas tampoco son muy buenas. Por ejemplo, caballo por E3 entrando en un come-come, pero al comernos la dama con blancas, comemos en jaque y entonces sencillamente ganamos dama. Bueno, este es una trampa que existe aquí, una celada que hay que llevar mucho cuidado. No vale atacar al alfil E3 en cualquier momento, hay que hacerlo en determinadas circunstancias. Entonces Larsen aquí hace alfil G7, preparando el enroque. F3 es el peón bisagra, también el peón bisagra lo que hace es evitar el salto del caballo a G4, enroque de las negras, dama D2, caballo C6, alfil C4. Recordamos que aquí el orden tiene que ser muy preciso, para las blancas sobre todo, en este caso, cuando montan este esquema. Porque si no, si por ejemplo hacen el alfil C4 antes que el dama D2, había un dama B6 de las negras que era terrible. Bien, aquí en partida Larsen jugó caballo por D4, que esta variante no dio buenos resultados. Aquí siguió alfil por D4, alfil E6 con idea de atacar ese alfil blanco, alfil B3, si aquí el cambio comeríamos del peón de A y abriríamos la columna de la torre. Dama 5, enroque largo y B5.
las negras ya están atacando en el flanco de la dama, que es su ventaja natural. Vamos a ver lo que sería la línea teórica hoy en día. Después de alfil c4, que es la jugada correcta, recordamos que caballo por d4 es lo que hizo Larsen en partida. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice hoy la teoría. Alfil d7, el desarrollo del alfil. La idea es dejar la casilla c8 habilitada para la torre. Enroque largo de las blancas. Se propone una partida de enroques opuestos, que es el esquema del ataque yugoslavo, tirando toda la cara en el flanco del rey. Torre c8, cogiendo la columna semiabierta. Alfil b3, ya vimos en la entrega 1 que ese alfil corre peligro. Caballo e5, caballo e5 es la posición natural del caballo. Está en el centro, está centralizado, está muy bien. Y aquí dejamos el estudio de la línea principal. Ahora seguiremos con la partida. Volvemos un poco atrás. Alfil c4. Ahora caballo por d4, que es la línea que hizo Larsen, aunque ya hemos comentado que la línea principal era otra. Alfil por d4, alfil e6, alfil b3, la lógica jugada. Dama 5, enroque largo y b5. Claro, aquí siempre hay que tener muy claro que con la siciliana dragón la ventaja es en el ala de la dama y es por donde tenemos que atacar. Y los dos peones que tenemos en A y en B, con negra, desde el punto de vista de las negras, los tenemos que lanzar al ataque. Eso es indiscutible, ganando espacio. Si no ganamos espacio no podremos sacar esa ventaja que necesitamos en el ala de la dama. Rey B1, B4, está llegando bastante bien el negro. Caballo D5. Alfil por D5, alfil por D5 y torre a C8. Bien, volvemos un poquito atrás y aquí en partida fue alfil por D5. Pero ¿qué pasaría si caballo por D5? Bueno, pues que nos van a cambiar nuestro super alfil de G7. Alfil por G7, rey por G7, E por D5, alfil E7 y torre D1. Esto se considera ligerita blanca. Volviendo unas poquitas jugadas atrás, cuando las negras hacen en la jugada 13 B4 y Fischer hace su caballo D5, aquí las negras podían haber equilibrado la partida. Alfil por D5, bien, alfil por D5. Y aquí en partida jugaron torre a C8, porque se va de las manos, es la posición natural de la torre en la defensa siciliana dragón. Sin embargo, aquí tienen una variante que en el caballo por E5, a costa de perder nuestro superalfil, que siempre es un dolor, pues tienen un caballo por C3. Por ejemplo, si alfil por B por C3, hay que comer, se come, y hemos dado un peón. Pero ese peón se recupera, es fácil recuperarlo. Vemos que ahora es complicado para las blancas mantenerlo. Otra línea, que podría ser la siguiente, después de ese alfil por G7, caballo C3, que hemos visto antes, pero ahora nos comen con peón. Bueno, pues hay un torre a B8 finísimo que está amenazando comerse la dama en una descubierta. Después de comer, dama por B4 jaque, dama come, se defienden con el alfil y al final el alfil se cae y tenemos equilibrio material y de posición. Esta sería la forma en que las negras podrían haber equilibrado la partida. Estamos en la jugada 15 donde las negras hacen torre a C8, cogiendo la columna semiabierta. Esta es una jugada natural en la defensa siciliana, variante del dragón, pero hemos visto antes que había una variante algo mejor. Bueno, aquí Fischer hace una jugada muy fina, alfil B3, protegiendo los peones A2 y C7. Larsen, su plan lo tiene muy claro, es lanzar el ataque en ese ala de dama, ganando espacio, tirando los peones, y por ahora hace torre C7 con idea de habilitar la casilla C8
para la otra torre y doblar torres ahí, pues seguir presionando por la columna semiabierta y proteger también el peón de A7, porque la dama se va a mover y va a quedar indefenso. Pero Fischer ya empieza su ataque, H4, esta ya se estaba esperando. Dama B5 y H5. Luego veremos la variante que hubiera pasado en la jugada automática de las negras de defensiva de H5. Bueno, aquí el plan de las negras sigue su curso, torre FC8. Ya empieza a comer, H por G6, se come ese peón y G4, está tirándole todo a la cara al rey. A5, lógicamente, porque esto es un contraste de ataques, y G5. Bueno, el negro está amenazando A4 y está a punto de llegar, o sea, esto ya es una cuestión de poquitos tiempos. Entonces el negro caballo H5, Larsen hace caballo H5. Y bueno, cuando tenemos ataque, aquí ya no se mira el material, ni las calidades, ni nada. Aquí ya nos interesa seguir nuestro plan y lanzarnos como tiburones o por el contrario. Esto es una partida que se han convertido en ataques mutuos. G por H5, G6 y E5. Bueno, Larsen también se defiende. Hay un jaque, una jugada intermedia. No come para que se proteja el peón amigo que se llama rey F8, alfil 3 y D5. Volvemos a la jugada 17 donde las blancas hicieron H4. El problema de haber hecho ese caballo por D4 al principio es que ahora el alfil blanco de casillas negras se ha quedado en una posición muy buena para seguir el ataque. Lo vamos a ver qué pasaría si aquí Larsen intenta el H5, que eso es automático. Ahora mismo tenemos que hacerlo de manera automática, pero aquí veremos que el ataque de las blancas es demasiado contundente para detenerlo. Primero un G4, H por G4, hay varias líneas, pero vamos a ver la principal. H5, G por H5, parece que le estamos dando peones. F por G4, caballo por, dama E3, caballo F6 defendiendo, G por H5, E5, H6, ya con ventaja, ya el ataque es bastante eficaz. E por D4, dama G3, caballo E8 defendiendo ya en extremis, caballo por peón, torre de G1, dama E5 y dama H4, con mate inevitable. Sobre todo para los curiosos, me gusta volver atrás y ver algunas variantes en esta posición súper táctica. Bien, volvemos a la jugada 17 donde las blancas hicieron H4 y las negras contestaron dama B5. En ese H5, que parece que no sirve de nada porque se le pueden comer las negras con 3 piezas, vemos que es el necesario para abrir las puertas del ataque. En la partida hicieron torre FC8, como hemos visto, buscando el plan de ataque de las negras. Sin embargo, vamos a ver una variante. G por H5, o sea, comer con peón. Aquí es el G4 que está esperando, apoyado por ese peón F3 bisagra. H por G4, F por G4, caballo por E4, atacando la dama, dama H2, ahí amenazando mate. Caballo G5, parece que está todo en orden, pero realmente alfil por G7, rey por G7, torre de 5, ese alfil en B3 es que juega un papel fundamental, torre, dama H6 jaque, rey G8, torre por y mate. O sea, es una posición, como vemos, súper táctica y hay que llevar mucho cuidado. Voy a terminar rápidamente la partida. Ya no analizaré muchas más variantes. La idea es que nos vamos a la jugada 23, G6 las blancas, y las negras respondieron E5. G por F7 jaque, el rey F8, alfil E3, D5, E por D5, torre F7, D6, torre F6, alfil G5,
Dama B7. Veremos que las blancas tienen un ataque muy fuerte, ya imparable. Alfil por F6, D7, torre de 8. Lo que pasa es que hay que conducirlas correctamente. Fischer aquí demuestra una exactitud pasmosa, una precisión tremenda en el ataque. Y dama D6. Aquí ya Larsen tuvo que abandonar porque hay mate inevitable. Podemos ver que, por ejemplo, alfil E7, dama H6 mate. Muy bien. Esto representa la entrega tercera de la defensa siciliana variante del dragón, normal, y aunque pierden las negras, luego veremos otra partida de Larsen que no tira la toalla y esta vez gana contra otro oponente. Lo más importante es ver la apertura, y luego pues por curiosidad si se quiere ver el resto de la partida un poco para que encaje con el resto de la idea.